Bueno, vamos a comenzar con el estudio de nuestro destino eterno. Bueno, esta es la segunda parte del estudio, ¿cierto? Es un estudio que fue preparado por nuestro hermano anciano Tadeo. Aquellos que no pudieron venir la semana pasada pueden encontrar en la página web, ya están la presentación, ya está subida, digamos, los PowerPoint por lo menos, ¿ya? Pero de todas maneras vamos a ver hoy día un repaso, bien rapidito. Este es el versículo base que nosotros tenemos, Mateo 22:32, ¿cierto? Que dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y ese versículo es súper importante porque lo que nos está diciendo es que el alma del ser humano es eterna. Y a pesar de que Jacob, Isaac y Abraham ya habían muerto, ellos seguían vivos en el alma, ¿ya? Y nuestro interés y nuestro objetivo, digamos, con este estudio es que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, tengamos tranquilidad y certeza sobre cuál va a ser nuestro destino eterno, ¿ya? La tranquilidad, la certeza. Vimos la semana pasada, ¿cierto? Empezamos a hablar sobre el tema de la muerte física, que desde el libro de Génesis 25, 9, 50, 26 y 3, 19, nos hablan sobre la muerte física, nos habla de diferentes personajes, ¿cierto? Hermanos de la iglesia, hermanos en Cristo, digamos, que murieron, y algunos de ellos, como en el caso de José, fue embalsamado. Y ahí vimos que en realidad no tiene mayor relevancia en nuestra vida como cristiano el cómo uno, por así decir, muere. Si murió tal cual enterrado directamente en la tierra, o fue cremado, o como el caso de José, que fue embalsamado, o alguien que murió en una explosión, digamos, ¿cierto? Eso no va a tener un mayor impacto en lo que es nuestra resurrección. Entonces, ese tema es un tema que también nosotros debemos tenerlo como algo que no tiene mayor relevancia. Vimos que está claro que una vez que ocurre la muerte física, ¿cierto? Es en ese momento que el alma abandona el cuerpo. Nosotros podemos ver físicamente el cuerpo, sabemos dónde está el cuerpo de las personas que han muerto, sabemos que pueden estar en un féretro, etcétera, digamos, pero no sabemos hacia dónde va el alma. ¿Qué es lo que pasa con el alma? El alma es algo que no se puede tocar, no se puede observar, y por lo tanto la única forma de saber cuál es el destino del alma, qué es lo que pasa con el alma, es a través de la palabra de Dios. Otro tema importante es que empezamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre lo que le ocurre al alma. Y leímos nosotros que en Génesis capítulo 37, versículos 34-35, hablan sobre el Seol. Y en el caso del Nuevo Testamento, particularmente Lucas 16, 22 y 23, habla del Hades. Y ese sería el lugar donde van las almas. Ahora, ¿estos dos lugares son diferentes o es el mismo lugar? Y a través de la lectura del Salmo 16:10 y en el Nuevo Testamento Hechos 2:27, pudimos constatar que era efectivamente el mismo lugar. ¿Por qué? Porque Hechos 2:27 cita a Salmos 16:10. Y todas las palabras son iguales, excepto que reemplaza Seol por Hades. Es decir, una palabra hebrea la reemplaza por una palabra en griego. Por lo tanto, son sinónimos. El Seol y el Hades es el mismo lugar y sería el lugar a donde van las almas. Otro tema importante que vimos es diferenciar de que el Seol no es el sepulcro. El sepulcro es el lugar donde va el cuerpo físico luego de haber muerto, y el Seol es el lugar donde va el alma después de haber muerto. ¿Por qué podemos decir esto? Uno de los motivos es que existe una palabra específica en hebreo, que es la que aparece ahí, que se llama kever, y que se refiere al sepulcro. También hay una serie de otros motivos, algunos de ellos lo que aparecen ahí, ¿cierto? El Seol nunca se utiliza en forma plural,
mientras que sepulcro sí se utiliza tanto en forma singular como en plural. Hay algunas partes de la Biblia donde mencionan que se prepara el sepulcro, es decir, en el caso de Génesis 55, habla de que Jacob cavó y preparó su propio sepulcro, ¿ya? Y ahí también utiliza la palabra kever en hebreo, y sus manos tienen que haberlo, por ende, tocado, ¿ya? Se puede tocar el sepulcro, se puede preparar el sepulcro. No así el Seol. El Seol siempre habla del alma, de que el alma descendió al Seol, aparece en el libro de Génesis también. Un tema que surgió también en los diferentes estudios tiene que ver con la palabra infierno, ¿ya? Entonces, en los versículos de Mateo 18, 8 al 9 y Mateo 25, 41, ¿cierto? Jesús habla a sus discípulos sobre este fuego eterno, ¿ya? Y los previene y le dice que es mejor sacarse un ojo que por culpa de ese ojo terminar en el fuego eterno, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando está hablando ahí y también utiliza la palabra infierno, se está refiriendo al lago de fuego. ¿Por qué? Porque estamos hablando del lugar eterno, donde va a terminar eternamente las almas sin Dios. Pero, y este es un gran pero, digamos, hay otras traducciones de Biblia que utilizan la palabra infierno para referirse al Seol o Hades, ¿ya? Al Seol o Hades. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Y esto es algo que mencionamos en la semana pasada, pero ahora está más ordenadito. Como conclusión es evitar la palabra infierno. ¿Por qué? Porque la palabra infierno es una palabra que viene del latín. Si ustedes examinan los manuscritos originales del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, no van a encontrar la palabra infierno, ¿ya? Van a encontrar la palabra Sheol en hebreo o Hades en griego. Por lo tanto, la palabra infierno es una traducción. Entonces depende del traductor o del equipo de traducción cuándo utiliza infierno y cuándo no la utiliza. Entonces, por lo mismo, es preferible no utilizar la palabra infierno porque es algo, por así decir, ambiguo, no estamos seguros a qué se refiere. Pero sí, ¿qué debemos usar nosotros? Lo que aparece ahí en el punto 1, debemos utilizar las palabras Seol o Hades para referirnos a la morada temporal de los inicuos o de los injustos, de los que están sin Dios. Y referirnos al lago de fuego como la morada eterna para aquellos que mueren sin Dios, ¿cierto? Entonces, ese es un tema. Ahora, por otro lado, nuestro pastor en los sermones y también en los estudios de los días miércoles, y por lo que yo he visto, la mayoría de la hermandad utiliza la Reina Valera de 1960, ¿ya? Entonces, si ustedes están leyendo la Reina Valera de 1960 y se encuentran con la palabra infierno, lo más probable es que se refiera al lago de fuego. No está hablando del Seol o del Hades. Lo más probable es que sea refiriéndose al lago de fuego, la morada eterna, ¿ya? Pero si usted está utilizando otra Biblia o está buscando otra Biblia o en otro idioma o en español, pero no sé, por la Nueva Versión Internacional, cualquiera de las otras traducciones que hay, ¿cierto? O versiones, ahí ya tendría que uno empezar a investigar cuál es la palabra original en hebreo o en griego, cuál es el contexto, ¿cierto? Y ahí poder discernir a qué se está refiriendo. En general, si está hablando de un sufrimiento eterno, tenemos claro que está hablando del lago de fuego, ¿ya? Si no aparece la palabra eterno o tiene esa implicancia, ¿cierto? Ahí habría que investigar. Pero en general es evitar el término infierno, ¿ya? Desgraciadamente, y como nuestra hermana Carlita también la semana pasada nos habló, uno escucha mucho esa palabra. Uno viene de un trasfondo católico, y el catolicismo romano, ¿cierto? También muchas veces utilizó esa palabra y utilizó el latín, de hecho, como idioma universal. Entonces, ahí uno también nos puede servir a nosotros, incluso desde el punto de vista de evangelístico, ¿ah? Si alguien te llega a hablar del infierno, que sea, uno puede decir, bueno, disculpa, cuando dice infierno, ¿a qué te refieres? ¿Al Seol o te estás refiriendo al lago de fuego? Y ahí uno puede empezar a conversar de estos temas.
Otro aspecto que vimos la semana pasada, ¿cierto?, es que Jesucristo fue a este lugar conocido como Seol o Hades, entre la muerte y la resurrección. En versículos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos dicen de que incluso iba a estar en el Seol, pero iba a estar por un periodo, ¿cierto? En Primera de Pedro 3, 18 y 19 también nos habla de que Jesucristo fue al Seol o Hades y predicó a los espíritus encarcelados. En Efesios 4, 8, 10 nos habla también de que estas almas estaban cautivas, ¿cierto? Dice que Jesucristo se llevó cautivo a la cautividad. Y estas almas estaban ahí, ¿por qué? Porque Jesucristo aún no había derramado su sangre. Entonces lo que vamos a ver un poquitito más adelante, acuérdense, el Seol estaba dividido en dos lugares. Uno era para los que no murieron con Dios, para los inicuos, para los injustos, y otro para los justos. Y ambos lugares estaban separados, ¿cierto? Ambos lugares estaban, como dice ahí, encarcelados o estaban cautivos, ¿ya? Es decir, incluso el lado que también se le llama paraíso, que era el lado donde moría la gente con Dios, que hacía la voluntad de Dios y moría, esas almas, también estaban ahí cautivas. ¿Por qué? Porque como leímos nosotros en Romanos 3, 21 al 24, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, aquellas personas que incluso habían hecho los sacrificios que Dios había querido, se habían arrepentido de sus pecados, ¿cierto? Habían hecho todo lo posible por cumplir sus mandamientos. En el fondo, aquellos que realmente habían muerto haciendo lo que Dios les había pedido, realmente, no solamente en obras, sino en corazón, también estaban ahí, a pesar de eso. ¿Por qué? Porque por cuanto todos pecaron, estaban también destituidos de la gloria de Dios. Cosa que va a cambiar con Jesús. Jesús, cuando muere, ahí recién se derrama su sangre y permite redimir a esta parte del Seol, ¿ya? Otro tema también importante que vimos la semana pasada tiene que ver con el lugar. ¿Dónde está el Seol o Hades? Y esto es algo particular. La Biblia nos menciona, y leímos Mateo 12:40 y Efesios 4:9, ¿cierto?, que el Seol o Hades está ubicado en un lugar físico. Está ubicado, como aparece ahí, en el corazón de la tierra. También utiliza la palabra en las partes más bajas de la tierra, ¿ya? Hay un lugar físico donde estaría ubicado este Seol. También mencionamos la semana pasada, ¿cierto?, que lo que nosotros conocemos de la tierra es muy poco. Es decir, a veces uno puede ver estos videos en YouTube donde se escuchaban las almas quejándose, lamentándose, pero cuando uno analiza esa información en realidad no existe, no es científico, es un invento. Alguien agarró la foto, la sacó de contexto, le agregó ese audio, alguien se quejó, no sé, y lo grabaron varias veces. Pero lo que se sabe es que la Tierra tiene un radio de un poco más de 6.000 kilómetros, y lo que se conoce de la Tierra, lo más profundo son estos abismos marinos, las Marianas, que tienen 11 kilómetros de profundidad. Y la perforación más profunda que se ha hecho, ¿cierto?, tiene 12 kilómetros de profundidad. Entonces, ¿qué es lo que se conoce de la Tierra? 12 kilómetros, lo máximo 12 de 6.000 de radio, ¿ya? Entonces, eso que se escuchan las almas, etcétera, es absolutamente no. Y el día de mañana, si existe la tecnología para llegar al centro de la Tierra, tampoco eso implica que se van a escuchar, porque también es un ámbito espiritual, estamos hablando de las almas. Pero sí, la Biblia menciona el lugar donde está ubicado el Seol o Hades. También estuvimos viendo lo que menciona Filipenses capítulo 2, versículo 10, de que un día en el futuro, está hablando del futuro, ¿cierto?, toda rodilla se va a doblar ante el nombre de Jesucristo. Y especifica ahí, digamos, tres lugares, tres grupos de personas. Unas son las que están en el cielo, que serían las personas que son salvas, ¿cierto?, que están en la presencia de Dios. Otras serían las personas que están en la tierra, están viviendo en ese momento. Y otras serían las personas que habrían muerto sin Dios, las que están debajo de la tierra, dice. Y esas serían las que están en el Seol o Hades. También vimos un esquema bien detallado, ¿cierto?,
que trata de resumir todo lo que vimos la semana pasada más lo que vamos a ver esta semana. ¿Ya? Básicamente se puede apreciar la Tierra, ese es un corte teórico de la Tierra, y nosotros vamos a ver cuáles eran las condiciones antes de Cristo. Y por eso estoy ocupando letras azules, ¿cierto? Para que todos tengan clarito que si es azul es la situación antes de Cristo. Antes de Cristo, ¿cierto? Las personas, bueno, hoy en día también, pero las personas vivían en la superficie de la Tierra, hacen sus quehaceres y eventualmente mueren. Cuando mueren, su cuerpo es colocado en el sepulcro, ¿cierto? Pero ese es el cuerpo. ¿Qué pasa con el alma? El alma era enviada al Seol o Hades. Seol o Hades, ¿cierto? No es una traducción, es la castellanización de las palabras usadas en hebreo y en griego. Y la mejor traducción o definición es lugar de los muertos. ¿Ya? Entonces, las almas viajaban, todas las almas que morían, viajaban al Seol o Hades, ¿cierto? Al centro de la tierra, al corazón de la tierra, a este lugar de los muertos. Este lugar de los muertos, ¿cierto?, se caracterizaba por estar divididos en dos sectores. Uno era lo que se llama un sector de tormento, donde las personas también están conscientes, ¿ya? Y eso lo podemos encontrar nosotros en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. También existía otro lugar que era conocido como el seno de Abraham, que también es conocido como Jesucristo lo nombra como el paraíso, en Lucas 23, 43. Y lo que hablábamos la semana pasada, ¿cierto?, es que este nombre, seno de Abraham, se refiere a que es como si Abraham a nosotros nos tomara a nosotros en brazos, ¿cierto?, y nos coloque en su seno, es decir, un lugar de reposo, un lugar donde nos reciben, de descanso, ¿cierto?, donde ya no hay más sufrimiento. Entonces, esos serían los dos lugares en que está separado el Seol o Hades. ¿Ya? También aparece en Lucas 16, ¿cierto?, una gran cima con S, y cuya definición, ¿cierto?, es una brecha que no permite que las almas pasen de aquí para allá ni de allá para acá. Es una brecha, es una distancia o un espacio que no se puede cruzar. ¿Ya? Ahora con colores rojos, ¿cierto?, vamos a ver qué es lo que ocurrió cuando Jesús murió. Cuando Jesús murió, al igual que todas las personas hasta ese momento, su cuerpo fue colocado en el sepulcro, ¿cierto? Y al igual que todas las personas, su alma viajó al centro de la tierra, su alma viajó al Seol o Hades. En base a lo que aparece en Lucas 23, 43, nosotros podemos deducir de que el alma de Jesús fue al lado del seno de Abraham, al lado del seno de Abraham. Y luego lo que nos aparece en Efesios 4, 8 al 10, es que Jesucristo se llevó cautiva la cautividad. Y eso quiere decir que tomó a todas las almas que estaban ahí, ¿cierto?, y se las llevó a lo que se conoce como el tercer cielo, o también el paraíso celestial, también se le conoce. Y ese va a ser el destino eterno de todas esas almas, más todas las personas que mueran hoy en día. ¿Ya? Esta es la situación actual. Esta es la situación actual después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Hoy en día las almas cuando mueren, cualquier persona que muere, su alma va o al tormento en el Seol Hades, es decir, al lado izquierdo, ¿cierto?, o bien su alma va a ir directamente al tercer cielo, al paraíso, a la presencia de Dios que se conoce. Esa es la situación actual. Por lo tanto, este paraíso que estaba en el Seol Hades ya no existe, ¿ya? Desapareció. Todas las almas fueron llevadas al tercer cielo. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el futuro? Lo que va a ocurrir en el futuro, ¿cierto?, es lo que aparece ahí en Apocalipsis 20, versículos 13 al 15, que dice que el Seol o Hades, el lado de tormento del Seol Hades, ¿cierto?, donde están estas personas conscientes, van a ser llevadas y va a ser lanzado todo esto al lago de fuego, también con una característica de eterno, lago de fuego eterno. Ese es el destino eterno.
¿ya? Eso sería el resumen de la semana pasada. No sé si quedó alguna duda de esto, pero vamos a ver algunos detallitos ahora que no vimos la semana pasada. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que efectivamente este Seol o Hades tenía dos compartimientos. Y para eso vamos a leer hoy día Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Lucas 16, versículos 19 al 31. Este extracto es único en la Biblia, en el sentido que Jesús nos revela una serie de detalles de las cosas que estaban ocurriendo en este lugar de los muertos. Ya. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. A ver, vamos a parar ahí un momentito. Entonces, para ir analizando algunas cosas que hemos leído hasta ahora. Uno de ellos es que habían dos lugares en el Seol o Hades. Uno era para las almas de los salvos y otro era un lugar para las almas de los inconversos. En el caso de los salvos, ese lugar se denomina el seno de Abraham, y en el caso de los inconversos o perdidos, se le llama el lugar de tormento. Otro aspecto es que esta persona, el rico, estaba en tormento, ¿cierto? Mientras que Lázaro estaba en el seno de Abraham, estaba en descanso. Otro aspecto que nos queda muy claro con lo que menciona Jesucristo, ¿cierto?, es que las personas que están en el Seol, en el Hades, en el lado de tormento, están conscientes, ¿ya? Pueden ver, porque ahí dice que vio a Abraham y vio a Lázaro. Y aquí vamos a ver lo que le dice el rico a Abraham. Entonces vamos a ver dónde quedamos en el versículo 23, ¿cierto? 24 en adelante. Por favor. Entonces, él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Ya, entonces dejémoslo hasta ahí un momentito. Entonces, lo que nos dice es que no solamente están conscientes las personas que están en tormento, no solamente pueden ver a su alrededor, ¿cierto?, sino que también pueden hablar y comunicarse, por lo menos con Abraham, ¿ya? Habla con Abraham, le pide, como está en tormento, le pide que refresque su lengua, ¿cierto? Y Abraham le responde diciendo de que, bueno, cada uno ya había tenido su vida, su historial, pero que ahora, además, hay esta gran cima con ¿cierto?, esta gran brecha o esta gran apertura que no permite que nadie cruce de un lado al otro, ¿ya? Es decir, las almas están, como estábamos viendo nosotros, encarceladas, literalmente. No pueden salir de ese lugar. Está esa gran cima. Vamos a leer entonces del versículo 27 en adelante, por favor. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo:
Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Ya. Entonces vemos que además de todas estas otras características que tienen las personas que están en el lugar de tormento, también tienen memoria, se acuerdan de sus familiares y se preocupan en este caso, ¿cierto? Y están diciendo, bueno, yo estoy en tormento acá, yo no quiero que mi familia termine en el mismo lugar. Entonces le pide por un milagro que si lo puede mandar de vuelta para avisarle a su familia. La respuesta de Abraham es bien categórica y también es una palabra para nosotros, para cada uno de nosotros. Abraham le dice a Moisés y a los profetas, óiganlos. ¿A qué se refiere con Moisés? ¿Qué es? El Pentateuco, ¿cierto? Los 5 primeros libros de la Biblia, 5 libros, de ahí viene Penta, ¿cierto? No es por la empresa chilena, Pentateuco. Los 5 primeros libros están atribuidos a Moisés. Entonces la respuesta de Abraham es, ustedes tienen la Biblia, ¿ya? Tienen los profetas y también tienen el Pentateuco. Escuchen a ellos, escúchenlos a ellos. En el fondo lo que está diciendo, que es lo mismo que dice Jesucristo después, y lo mismo que nosotros debemos decir, es que es la palabra de Dios quien salva las almas de las personas. No son los milagros, a pesar de que siempre se ha pedido y siempre se van a seguir pidiendo y vemos tantos movimientos, entre comillas, iglesias, ¿cierto?, que promueven el tema de los milagros. La Escritura de siempre nos ha dicho de que es la palabra de Dios lo que salva a las personas. ¿Ya? Da lo mismo, como mencionaba ahí en Lucas 16, da lo mismo que incluso un muerto se levante y vaya a persuadirlos a ellos. No, lo que realmente salva a las personas, lo que produce que esa persona se arrepienta, es la palabra de Dios. ¿Ya? Y por último, recordar que Lucas 23:43 dice que Jesucristo le promete al ladrón de la cruz, a uno de los ladrones de la cruz, ¿cierto?, de que ese mismo día iba a estar en el paraíso. Por lo tanto, el mismo día que Jesús murió, estaba junto al ladrón de la cruz en el Seol, pero en el lado que se conoce como el seno de Abraham o paraíso. ¿Ya? Eso es algo bien importante. Otro aspecto importante y relevante es qué es lo que ocurrió después de la resurrección de Jesucristo. ¿A dónde van las almas de los salvos? ¿A dónde van las almas de los hijos de Dios? Y eso lo relata el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 5. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 5. Aquí el apóstol Pablo hace mucho énfasis en no gloriarse, en no mandarse las partes, no creerse el cuento, digamos, a tal nivel de que incluso empieza a hablar en tercera persona, ¿ya? Pero da mucho hincapié en eso, en no gloriarse. ¿Por qué? Porque él dice eventualmente de que fue al tercer cielo. O sea, yo me imagino cualquiera de estos pseudo predicadores hubiese ido al tercer cielo, se gloriaría de lo lindo, digamos. Aquí el apóstol Pablo no, dice que que trata de controlar el no gloriarse, ¿ya? Entonces, si lo puedes leer, por favor. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ya, entonces, muy buen ejemplo para no estar gloriándonos de cosas de este tipo. Pero aparte de eso, ¿cierto?
Pablo nos habla de este tercer cielo, de este tercer cielo. Entonces la pregunta es, ¿a qué se refiere con tercer cielo? ¿Cuál sería el primero? ¿Cuál sería el segundo? Porque si hay un tercero, tiene que haber un primero y un segundo. Básicamente el primer cielo se refiere a la atmósfera de la tierra, al lugar donde están las aves, por así decir, las nubes, las lluvias. El segundo cielo sería donde están las estrellas, este espacio estrellado donde están las galaxias, donde están todo tipo de cuerpos celestes, la luna, el sol. Y el tercer cielo, ¿cierto? Lo que se conoce también como paraíso celestial, ¿cierto? Es donde está la morada de Dios. Vamos a leer Génesis capítulo 8, versículos 1 al 2, para ver este primer cielo. La Biblia utiliza la palabra cielo, pero se refiere a distintos cielos. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Ya, entonces ahí estamos ubicándonos, ¿cierto?, en el libro del Génesis, en la época donde ocurrió el diluvio universal, y habla de que los cielos fueron cerrados y dejó de llover. Entonces ese sería el primer cielo. El segundo cielo es lo que se refiere al espacio estrellado, donde están las galaxias, ¿cierto?, las lunas, el sol. Leamos Génesis capítulo 15, versículo 5. Y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ya, entonces ahí está hablando de las estrellas, ¿cierto? Está hablando de la multitud de estrellas que habían y que así iba a ser su descendencia. Eso no es importante que nosotros nos acordemos también, algo que yo tampoco sabía, que hace unos pocos siglos, digamos, se contaban las estrellas, ¿ya? Y diferentes, por así decir, científicos decían, no, en el cielo hay 1435 estrellas. Y después al año después salía otro y le agregaba otras más, digamos. Yo no tenía idea de esto. Y sin embargo la Biblia, milenios antes, ¿cierto?, habría dicho lo que estaba leyendo el hermano, de que en el fondo son incontables. La cantidad de estrellas y de cuerpos celestes en el universo son incontables. Leamos también Isaías 13:10. Isaías 13:10. Ahí nos está hablando, ¿cierto?, sobre el día de Jehová, el día del Señor, los últimos tiempos. No sé si puede leer, vamos a leer mejor del versículo 9 y 10. Isaías 13, 9 al 10. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Ya. Entonces ahí nuevamente estamos viendo ejemplos de este segundo cielo. Y por último vamos a ver ejemplos de este tercer cielo. Leamos Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 30. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Ya, entonces ahí está hablando del lugar de la morada, el reino de los cielos, el cielo, el paraíso celestial, ¿cierto? Esos son diferentes términos que se utilizan, pero ese sería el tercer cielo. También es importante que nosotros tengamos claro qué es lo que le va a pasar a los perdidos, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar a los perdidos? Una vez que ya se esté acercando los últimos tiempos. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 13. Esto tiene que ver con un juicio
un juicio. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ya, esto es un evento que aún no ha ocurrido todavía, ¿ya? Y obviamente lo vamos a ver, y lo va a ver nuestro pastor Carlito con mucho más detalle una vez que lleguemos al capítulo 20. Pero básicamente está hablando de un juicio, y es bien importante que lo conozcamos de nombre, digamos, el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco es el juicio que va a haber sobre todas las personas que están sin Dios, ¿ya? Todas las personas que están sin Dios. ¿Qué es lo destacable de esto que me gustaría destacar? Es lo que dice al final del versículo 13. Al final del versículo 13 dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es decir, ese es el momento donde recién se van a pesar, por así decir, o se van a considerar las obras, las malas obras de estas personas, ¿cierto? Pero por otro lado, nosotros vamos a preguntarnos qué es lo que va a pasar con los salvos, con los hijos de Dios. Y eso es lo que se conoce como el tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ya. Entonces, al igual que lo que vimos en la lectura anterior, digamos, que decía de que cada uno iba a ser juzgado según las cosas que había hecho, según sus obras, aquí vemos que para los hijos de Dios también habla de que cada uno va a recibir según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Ese es un buen detalle, mientras estaba en el cuerpo. Después de eso, ya es tarde. Entonces, no hay que confundir ambos juicios, ¿cierto? Uno sería este juicio del gran trono blanco para los perdidos, para los que mueren sin Dios, y otra cosa es el tribunal de Cristo para los que mueren con Dios, para los hijos de Dios. Entonces, es importante notar acá que hay un paralelismo, ¿ya?, entre las almas sin Dios y las almas con Dios. Cómo van pasando las almas, dónde van reposando, pero antes de su destino final, y eso es importante, digamos, antes de que se acabe el libro de Apocalipsis, ¿cierto?, dice de que tiene que haber un juicio, tanto para unos como para otros. ¿Para qué? Para ver sus actos, para ver sus hechos, sus obras, ¿ya? Ahora la pregunta está, ¿dónde calzaría esto dentro del esquema que habíamos visto anteriormente? Entonces, nosotros habíamos visto sobre la muerte, el Seol, el Hades, qué es lo que había pasado con Jesús, ¿cierto? Y decíamos nosotros que estábamos en esa condición. Y ahí vendría a ocurrir el tribunal de Cristo. Es un evento que aún no ha ocurrido, ¿ya? En el tercer cielo están las almas de los justos, las almas de los hijos de Dios, pero aún no ha ocurrido el tribunal de Cristo. Y también en el lado de tormento del Hades, ¿cierto?, antes de que ellos sean lanzados al lago de fuego, necesita ocurrir lo que se conoce como el juicio del gran trono blanco. En ambos casos, ¿cierto?, estamos hablando de un destino eterno, pero es necesario este juicio de las cosas que hicieron en su vida. En el caso del tribunal de Cristo que ocurre en el tercer cielo, obviamente eso no es para condenación, no es un juicio de condenación, no, es un juicio para ver las cosas que hicieron, digamos. El otro obviamente sí lo es, el juicio del gran trono blanco. Entonces, tenemos que tener claro esos dos términos que se utilizan. Aquí hay hartas cosas más, ¿ya? Este esquema, aunque es como bien complicado y tiene hartas partes, hay hartas cosas que faltan.
Por ejemplo, nosotros vamos a leer después en Apocalipsis lo que se conoce como el nuevo cielo y nueva tierra, ¿cierto? También se habla de la nueva Jerusalén, que es una ciudad que tiene el mismo alto, largo y ancho, ¿cierto? Es como un cubo. Entonces hay hartas figuras que aparecen ahí también dentro del libro de Apocalipsis, pero esas son temas que tienen que ver con nuestro pastor Carlito, ¿ya? Porque ahí uno tiene que, y también el tema del milenio, ¿cómo cae el milenio aquí? ¿Dónde está el milenio en todo esto? Entonces, eso hace todo este esquema incluso aún más complejo, digamos. Pero la idea es tener este esquema, porque este es un esquema válido y más fácil y más claro de entenderlo, digamos. No es un tema fácil el tema de nuestra eternidad, porque además se fue revelando en la medida que se fue escribiendo la Biblia, y donde más se quedó más claro, digamos, fue en el libro en el Nuevo Testamento y particularmente también en Apocalipsis. Pero hay muchos detalles en Apocalipsis, particularmente hacia el final. Entonces ahí son, como les decía yo, son temas que vamos a tener que ir viendo en la medida que vaya terminando el estudio de Apocalipsis, ¿ya? Algunas palabras finales. La idea es que este estudio sirva para que todos los hermanos y hermanas, ¿cierto?, se fortalezcan en cuanto a su fe respecto a cuál va a ser su futuro, su futuro eterno, ¿cierto? También por aquellos cuyos seres queridos que ya han partido, digamos, y que son hijos de Dios, digamos. Siempre llamar al arrepentimiento y a creer en Jesús a toda persona que no ha recibido al Señor Jesucristo en su vida, ¿cierto? Siempre hay tiempo para arrepentirse, como dice ahí, mientras uno tenga vida, es tiempo para arrepentirse. También confiado en el Señor de que si no nos vemos el día de mañana, como dicen, no nos vamos a ver en el oculista, nos vamos a ver ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es lo principal del tema. También este estudio que sea de inspiración para que nosotros también evangelicemos. Si nosotros tenemos claridad respecto a cómo son las cosas, aprovechemos este conocimiento para evangelizar. Toda persona que conoce bien y que tiene claro esto, digamos, y que sabe que es verdad, digamos, va a evangelizar o debiera evangelizar con aún más ánimo y ahínco, ¿ya? Y siempre son temas que surgen en las conversaciones de nuestras amistades, de vecinos, de lo que sea, digamos, el tema de qué es lo que ocurre con la eternidad. Entonces ahora la tenemos un poquitito más clarito y podemos conversar, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar con el estudio de nuestro destino eterno. Bueno, esta es la segunda parte del estudio, ¿cierto? Es un estudio que fue preparado por nuestro hermano anciano Tadeo. Aquellos que no pudieron venir la semana pasada pueden encontrar en la página web, ya están la presentación, ya está subida, digamos, los PowerPoint por lo menos, ¿ya? Pero de todas maneras vamos a ver hoy día un repaso, bien rapidito. Este es el versículo base que nosotros tenemos, Mateo 22:32, ¿cierto? Que dice, yo soy el Dios de Abraham, del Hades. Y ese sería el lugar donde van las almas. Ahora, ¿estos dos lugares son diferentes o es el mismo lugar? Y a través de la lectura del Salmo 16:10 y en el Nuevo Testamento Hechos 2:27, pudimos constatar que era efectivamente el mismo lugar. ¿Por qué? Porque Hechos 2:27 cita a Salmos 16:10. Y todas las palabras son iguales, excepto que reemplaza Seol por Hades. Es decir, una palabra hebrea la reemplaza por una palabra en griego. Por lo tanto, son sinónimos. El Seol
y el Hades es el mismo lugar y sería el lugar a donde van las almas. Otro tema importante que vimos es diferenciar de que el Seol no es el sepulcro. El sepulcro es el lugar donde va el cuerpo físico luego de haber muerto, y el Seol es el lugar donde va el alma después de haber muerto. ¿Por qué podemos decir esto? Uno de los motivos es que existe una palabra específica en hebreo, que es la que aparece ahí, que se llama kever, y que se refiere al sepulcro. También hay una serie de otros motivos, algunos de ellos lo que aparecen ahí, ¿cierto? El Seol nunca se utiliza en forma plural. Si murió tal cual enterrado directamente en la tierra, o fue cremado, o como el caso de José, que fue embalsamado, o alguien que murió en una explosión, digamos, ¿cierto? Eso no va a tener un mayor impacto en lo que es nuestra resurrección. Entonces, ese tema es un tema que también nosotros debemos tenerlo como algo que no tiene mayor relevancia. Vimos que está claro que una vez que ocurre la muerte física, ¿cierto?, es en ese momento que el alma abandona el cuerpo. Nosotros podemos ver físicamente el cuerpo, sabemos dónde está el cuerpo de las personas que han muerto, sabemos que pueden estar en un féretro, etcétera, digamos, pero no sabemos hacia dónde va el alma. ¿Qué es lo que pasa con el alma? El alma es algo que no se puede tocar, no se puede observar, y por lo tanto la única forma de saber cuál es el destino del alma, qué es lo que pasa con el alma, es a través de la palabra de Dios. Otro tema importante es que empezamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre lo que le ocurre al alma. Y leímos nosotros que en Génesis capítulo 37, versículos 34-35, hablan sobre el Seol. Y en el caso del Nuevo Testamento, particularmente Lucas 16, 22 y 23, hablan el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y ese versículo es súper importante porque lo que nos está diciendo es que el alma del ser humano es eterna. Y a pesar de que Jacob, Isaac y Abraham ya habían muerto, ellos seguían vivos en el alma, ¿ya? Y nuestro interés y nuestro objetivo, digamos, con este estudio es que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, tengamos tranquilidad y certeza sobre cuál va a ser nuestro destino eterno, ¿ya? La tranquilidad, la certeza. Vimos la semana pasada, ¿cierto? Empezamos a hablar sobre el tema de la muerte física, que desde el libro de Génesis 25, 9, 50, 26 y 3, 19, nos hablan sobre la muerte física, nos habla de diferentes personajes, ¿cierto?, hermanos de la iglesia, hermanos en Cristo, digamos, que murieron, y algunos de ellos, como en el caso de José, fue embalsamado. Y ahí vimos que en realidad no tiene mayor relevancia en nuestra vida como cristiano el cómo uno, por así decir, muere. Mientras que sepulcro sí se utiliza tanto en forma singular como en plural. Hay algunas partes de la Biblia donde mencionan que se prepara el sepulcro, es decir, en el caso de Génesis 55, habla de que Jacob cavó y preparó su propio sepulcro, ¿ya? Y ahí también utiliza la palabra kever en hebreo, y sus manos tienen que haberlo, por ende, tocado, ¿ya? Se puede tocar el sepulcro, se puede preparar el sepulcro. No así el Seol. El Seol siempre habla del alma, de que el alma descendió al Seol, aparece en el libro de Génesis también. Un tema que surgió también en los diferentes estudios tiene que ver con la palabra infierno, ¿ya? Entonces, en los versículos de Mateo 18, 8 al 9 y Mateo 25, 41, ¿cierto?, Jesús habla a sus discípulos sobre este fuego eterno, ¿ya? Y los previene y le dice que es mejor sacarse un ojo que por culpa de ese ojo terminar en el fuego eterno, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando está hablando ahí y también utiliza la palabra infierno, se está refiriendo al lago de fuego. ¿Por qué? Porque estamos hablando del lugar eterno, donde va a tener